Vamos a empezar con el concepto de datos para involucrarnos con lo que es programación en Swift. Los datos en general para desarrollo de software son prioritarios. Igual está alrededor de nuestra vida cotidiana, está incluso en nuestro escritorio, porque nuestro teclado, nuestro computadora, etcétera, tiene unas características y si nosotros quisiéramos describirlo, tendríamos que usar eh, ese conjunto de información que se denomina datos, ¿correcto? Entonces, para uniformizar el concepto, vamos a ir con unos ejemplos. Cuando tenemos una compra en internet, típicamente vamos a llegar a la pasarela de pagos. Hasta ese entonces hemos juntado productos en una carrito de compras y esos datos ya están dentro del sistema, dentro de la aplicación, sea web o aplicación móvil. Nos servían para coleccionar la información, puesto que son ofertas, etcétera, de la tienda. Pero cuando nos pide información, son otros datos, son nuestros datos. Aún así, no vemos en la necesidad de incorporarlo, ¿no?, en el software. Esos datos van a viajar a través de nuestra aplicación al banco que corresponda y acreditará la compra. Bueno, lo que está viajando son el número de la tarjeta, nuestros datos personales, la fecha de vencimiento, etcétera, etcétera, que en conjunto lo denominamos datos. Y ya eso pasaba cuando íbamos a un cajero y en la banda de magnética, ahí también estaban nuestros datos y datos sin duda que validaban la transacción o retiro o depósito, ¿correcto? Del mismo modo, vamos a ver otro ejemplo de una biblioteca. Una biblioteca, si nosotros quisiéramos gestionar la información de una biblioteca, qué libros están disponibles, en qué lugar se ubican, etcétera, tendríamos que poner ciertas características de información y todo ese conjunto de información va a requerir un modelo, etcétera, requeriría base de datos, pero finalmente desde el elemento más particular, que es el nombre del libro, autor, fecha de edición, etcétera, desde ese momento ya está convirtiéndose en toda una colección de datos que se va a involucrar al administrar o gestionar el control de la biblioteca. Entonces, los datos son fundamentales, son muy necesarios para que funcione un sistema. Desde esa óptica, los datos para nuestro curso vamos a empezar por conocerlos en el lenguaje Swift, clasificándolos, como ya lo hace también Swift, incluso en su documentación oficial. No precisamente como familias, pero esto nosotros usamos el concepto para un poco ir separando y dando un mapa mental de cómo clasificamos los tipos de datos, ¿correcto? Entonces vamos a ver que los strings se expresan como cadena de caracteres limitados por comillas, dobles generalmente, y a veces se pueden usar comillas simples. En la familia de números son los típicos números, que en el caso de enteros son básicamente números que conocemos típicamente, en los decimales también. Los dobles son decimales que son de mucha precisión y los float de baja precisión. Todo esto lo volveremos a comentar cuando veamos los ejemplos en código. El booleano es un tipo básico también de los que estamos conociendo, pero que define un estado, verdadero o falso, que es un estado lógico. Pero sin embargo se usa para ver si está disponible o no está disponible, como por ejemplo. En el caso de fecha, las fechas es un tipo también bien usado en Swift y en todos los lenguajes para definir algún valor de una cronología. Es decir, podemos ver recordatorios, podemos ver historiales, etcétera, basado en el uso de este campo o de este dato tipo fecha. Los tipos de datos en Swift, tenemos ahí algunos en la columna de Swift y provienen, mejor dicho, la historia o lo anterior en iOS es que anteriormente era definido los tipos a través del lenguaje Objective-C, que provenía del lenguaje C.
El C básicamente tenía tipos primitivos, como son entero, float, doble. Con Objective-C se convirtieron a clases y en Swift son también clases. Concepto de clases, vamos a verlo en los siguientes videos. Al momento vamos a ir gradualmente aprendiendo. Por ahora nos interesa básicamente conocer los diferentes tipos de datos que maneja Swift. Los tipos de datos, como en el string, usualmente sirven para concatenar o interpolar, según sea el caso. Un ejemplo de concatenar es unir caracteres o unir strings y es poniéndole un símbolo más. Esto, que es muy sencillo, lo vamos a ver también en código. La familia de números pues se suman, restan, dividen, es decir, hacen las operaciones matemáticas, aritméticas, pero también se usa para dar apoyo a la lógica. En resumen, los datos son información que está relacionado a todo un proceso y identifica a los elementos y se van intercambiando en el desarrollo del software. Van a intervenir varios procesos de intercambio de datos y eso es obviamente cuando vayamos estudiando, manejando ya el mismo ejemplo desde los más básicos hasta los más completos, vamos a ir viendo cómo los datos y vamos a ir recordando estos principios iniciales que estamos aprendiendo. Entonces en Swift vamos a usar los datos, pero estos datos tienen que ser guardados temporalmente en la memoria y para eso vamos a aprender a lo que son constantes y variables y eso es de inmediato lo que viene en el siguiente video. Los diferentes tipos de datos, pues ya lo hemos visto, los números, textos, fechas, también el booleano, etc. Y para ir un poco avanzando en el siguiente video vamos a ver constantes y variables. En su caso vamos a ver que estos sirven para almacenar los datos en memoria y le vamos a dar una explicación un poco más práctica usando el código mismo. Cómo crear una constante y en su caso cómo crear una variable.